Ser podcast. Rectas, curvas, rectas, curvas, 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 rectas, rectas. Hoy en El Rincón y la Esquina, las rectas y curvas de la vida. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. One last chance to leave the city behind. Only is for the sun to shine. 'Cause I'll be following the curve of the line. Marta Sanz, buenos días. Buenos días. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. Los rincones y las esquinas sugieren más la presencia de líneas rectas, ángulos, aristas que de curvas, pero vamos a descubrir de qué estáis hechos y cómo miráis el mundo. ¿Curvas o rectas? Marta, empiezas tú. Bueno, pues yo me remonto a los orígenes, a cuando estaba estudiando el doctorado en la Complutense, que quiero recordarle a todo el mundo que es una universidad pública, a la que yo llegué después de completar mi bachillerato en un instituto público, al que accedí desde un colegio público de Marqués de Vadillo, al que llegué desde otro colegio público de Benidorm. Estas cosas cada vez hay que decirlas, Di que hay sí, que decirlas hay que más resaltarlo y sin todo el parar. rato. Viva lo público. Y bueno, pues allí en ese programa de doctorado de la Complutense tuve la inmensa suerte de que me diera clase un profesor y poeta sensacional que fue Carlos Bousoño, que yo creo que es uno de los mejores profesores que he tenido a lo largo de mi vida, sobre todo por la manera que él tenía de transmitir entusiasmo por la literatura y de vivir los textos, ¿no? Bousoño fue muy amigo de Vicente Aleixandre. Hay quien dice que fue algo más que un amigo, pero esto no es nuestro negociado, esto habría que dejárselo a Martín Bianchi en esto nosotros no tenemos ni idea. Y él trató de interpretar las metáforas de Vicente Aleixandre, que ya sabéis que fue premio Nobel y habitante de esa casa de Belintonia, que ahora desde el punto de vista de lo cultural, el patrimonio que se hace con esa casa, llevan ya unos años con ese follón, la verdad. Entonces, él interpretó con mucha inteligencia y con mucha empatía la poesía de Bousoño y escribió una tesis doctoral que se convirtió en un libro de referencia titulado La poesía de Vicente Aleixandre. Y a lo que voy. El caso es que Bousoño nos daba cursos sobre Aleixandre, el surrealismo, la generación del 27, y para explicar la generación del 27, él hablaba del instinto, la naturaleza, lo distinto, la diferencia frente a la homogeneización y la reducción de la humanidad a un número, ¿no? Y criticaba mucho todo lo que era la lógica del dinero y rescataba ese verso de Alberti que decía: Nueva York, un triángulo escaleno, asesina a un cobrador. Y él comentaba que la generación del 27 se basaba en el concepto de razón vital de Ortega y Gasset. Y para explicarnos la razón vital, Bousoño oponía la razón vital a la razón físico-matemática y empezaba con una pregunta. ¿Cuál es el camino más corto entre dos puntos distantes en el plano, Ángels Barceló? Siempre hemos respondido que la línea recta. Pero qué listísima eres. ¿Cómo tienes? Manuel, ¿tú también crees que es la línea? No, sí, bueno. No, yo no pienso que Ángels es brillante. Bueno. Bueno, pues caso... La pregunta porque era fácil. Es que cuando tiene trampa, sí lo sé. Cuando nos interrogaba sobre esto, nosotras respondíamos la línea recta. Y entonces Bousoño nos decía, pues no, esto no está bien dicho, porque en Estados Unidos cuando empezaron a construir carreteras en línea recta, la gente se dormía. Y entonces descubrieron que un concepto de la razón físico-matemática no era aplicable a la felicidad humana. Era necesario que hubiera curvas, para mantener la atención, para que hubiera espacio para colocar una cafetería, para que de alguna manera no tuvieras elementos para distraerte y para tener que conducir, ¿no? Entonces así nos explicaba él la importancia de la curva. Y quizás sea por mi formación literaria, pero yo sé que cuando pienso en la curva y en la recta, mi aproximación es siempre
poética. No sé nada de derivadas, ni de abscisas, ni de ordenadas, ni de nada de esto. Yo recuerdo las clases de matemáticas que para mí eran un mundo lejano. En realidad eran actos de fe. Las clases de matemáticas para mí eran como clases de religión. No entendía casi nada, ¿no? Y quizá por eso ahora la pintura de Tapies, con esa dimensión espiritual que tiene, a mí me resulta un poquito inaccesible. A ver, Manuel, tu turno. Bueno, creo que hay una diferencia importante entre Marta y yo, con quien nos intersectamos cada miércoles, que es que a Marta le interesan los textos y a mí las texturas, que no es exactamente lo mismo. Pero en este caso yo venía con la convicción de que la propuesta para arrancar nuestro despacio no iba a ser original. Y es justamente esta maravilla de este gran poeta que fue Jesús Lizano, al que conocí, y porque fue un privilegio, que tiene un poema bellísimo que se llama Las personas curvas. Pero seguro que esto ya Marta ya lo había previsto. Pues sí, mira tú por dónde del texto y las texturas. En realidad, cuando vi esto, digo, ya, hijo de Manuel Delgado, de textos, texturas, lo que sea, pero sí, yo había pensado en los versos de Lizano, ¿qué le vamos a hacer? Todo lo que sean así en literatura, pues es que no tengo ninguna posibilidad Pero coincido con Lizano y creo que lo que dice, estamos de acuerdo Marta y yo, y hasta creo que Àngels, porque tiene algo de sentido común, que las personas rectas no son de fiar. Yo no sé si conocéis personas rectas. Esas personas de las que un día se mueren y todo el mundo les hace elogios. Cuando murió Mujica, que me pareció una pérdida importante, pues siempre me fastidió esta especie de unanimidad un poco babosa de dedicarle elogios a alguien que alguien podía haber dicho que había sido un terrorista con los tupamaros, pero a nadie se le ocurrió. De terrorista, entre comillas, obviamente, pero ya nos entendemos. Pero todo el mundo habló bien de él. Y ahora me voy a jubilar y ya verás tú cómo me va a meter una mierda de homenaje, me voy a cagar en todo, porque me van a hablar de alguien que no soy yo, que no soy una persona ni recta ni ejemplar. No sé si soy una mala persona, creo que no, pero desde luego no soy una persona virtuosa. En cambio, si quieres, Àngels y yo vamos y hablamos de tu lado oscuro. De tus curvas. Hombre, mira, escucha, eso ha estado bien. Cuidado, vosotras tampoco sois una mierda de virtuosas. Me gustaría saber vuestros sucios secretitos. De pronto un día dedicar espacio a lo inconfesable en las tres. A ver quién gana. De esa cosa que escondes, que nunca se lo contarías a nadie. Àngels es la que tiene más secretos. Y no se lo contaríamos a nadie, lo contamos en la radio ante 3 millones. Mira, déjame un momento, que me voy a publicidad y a la vuelta quiero recuperar ese poema de Lizano para seguir tirando del hilo de las rectas y las curvas a partir de ese poema. Y recordar a los oyentes, 900, 100, 800. ¿Son más de rectas o de curvas? ¿Se fían de las personas rectas? ¿Prefieren la sinuosidad? Venga, 900, 100, 800. Y ahora el loco va a ejecutar el más peligroso de sus ejercicios. Comerse un plato de espagueti suspendido en el vacío a 40 metros del suelo. Rogamos que todos guarden el máximo silencio durante su próximo ejercicio, ya que la menor distracción podría resultar fatal. Oye, ¿y si te dijera que vinieses conmigo? Te enseñaría a andar en el alambre, por el aire, con todas las luces enfocándote. Pero ¿por qué ha dicho antes que iba a morir pronto? Con mi oficio, ¿qué quieres? Plum, 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 pata, plum, plum. Me romperé el cuello un día u otro y nadie vendrá a buscarme. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Aquí estamos con Marta Sanz, con Manuel Delgado, hoy en el Rincón y la Esquina, hablando de curvas, hablando de rectas, y hablábamos antes de esta pausa de la publicidad del poema de Jesús Lizano, Las personas curvas. La madre de Jesús Lizano siempre decía, a mí me gustan las personas rectas, y como un conjuro para liberarse de esa frase nació este poema. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas y los pechos curvos y los culos curvos, los sentimientos curvos. La ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo. A mí me gustan los mundos curvos. El mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo. Las uvas curvas, las naranjas curvas, los labios curvos y los sueños curvos. A ver, Manuel, ¿te identificas con este poema? Sí, hombre, claro, porque es que, claro, depende de para qué quieres una curva y para qué quieres una recta. Si realmente
el tema es que las personas rectas son virtuosas, entonces no. Pero yo qué sé, hay curvas y curvas. A ver, mira, un ejemplo práctico, si no te importa. Cuando a mí me tumbaron en una posición, iba solo, lo cual tiene un mérito especial, hay que reconocerlo, y cuando salí, hostia, hundido, de pronto me encontré con el cap de departamento que me dijo, o sea, tú tiras recto. Y me di cuenta que eso es cierto, que está bien que alguien te diga, siga recto y ya lo encontrará. Y cuando de pronto veo a alguien desanimado, le digo, venga, me cago venga, tú tira, y tira recto, y no te pares, y haz lo que sea falta menos justamente rendirte, ¿no? Y a mí me ha fundado, y más, me ha servido para mucho pensar justamente en ese episodio, porque es lo que he procurado hacer. Cuando de pronto te untas con algún entrebanco o lo que sea, pues yo qué sé, pues tienes que tirar recto. Y de pronto me venía a la cabeza un poema de Salvador Espriu, que dedica al amigo común de este espacio, que es Salvat Papasseit, que es de Raymond, y que dice justamente eso, ¿no? Digamos que como es, pero hemos vivido para salvarnos las palabras, para devolverte el nombre de cada cosa, para que siguieras el recto camino de acceso al pleno dominio de la tierra. O sea que según cómo, no es que tú tengas por qué ser una persona recta, pero a veces es cierto que el camino que corresponde es aquel que hace que llegues a los sitios rápido y bien y claro. Mira cómo quedó este poema de Salvat Papasseit cuando le puso música a Raymond. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssim el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni. Cisternes seques esdevenen cims. Como se ha traspapelado Manuel. Me he perdido, de verdad. Ya, se ha curvado. Te has curvado. Entonces, porque el camino de en este programa, en esta sección, el camino siempre tiene curvas. Nunca recto. Sinuoso. Siempre tiene curvas. Entonces, claro, tú has opinado sobre el poema de Lizano, que los dos habíais coincidido, pero Marta no había dicho nada todavía. Entonces, hemos escuchado un fragmento y déjame que vuelva yo al poema de Lizano, Las personas curvas. Escuchamos la parte final y vamos a dejar que Marta comparta lo que tenía que decir sobre lo que le transmite a ella este poema, que digo yo que también tendrá derecho. Sí, no me gusta la muerte porque es recta, es la cosa más recta, lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas y los dioses curvos. Libérennos los dioses curvos de los dioses rectos. El baño es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo, es la peste de las personas rectas. A ver, Marta. Oye, yo no puedo leer el guión y hablar rápido. O sea, no, es que no sé. Es que es muy difícil. Es que no tienes... Pero tú no ves cómo te vamos guiando. Claro. Es que no, por esta carretera de curvas, que es el rincón y la esquina. Ángels Barceló es tu pastora. Claro, sígueme, por favor. Por favor, haz el favor de seguirme. Ahora le toca a Marta opinar sobre el problema de Lizano. Marta, por favor. Bueno, vamos a ver. Curvas y rectas, ya lo sabemos, son abstracciones, pero a mi ojo poético, y yo creo que al ojo de Jesús Lizano también le costaría mucho reconocer la línea recta y las figuras que se construyen con las líneas rectas en el mundo natural, o sea, líneas rectas en el mundo natural, los filos del cuarzo, la amatista dentro de la roca y estas cosas, pero sin embargo en lo orgánico, en lo vivo, vemos curvas por todas partes, aunque sean curvas imperfectas, los huesos de las frutas, las vísceras, las nalgas, las caderas, un labio, una uva, como dice Lizano, un óvulo, incluso las representaciones del átomo y de los neutrones son redonditas, ¿no? Entonces, posiblemente la cuestión es muy subjetiva, pero yo me siento mucho más a gusto en los espacios con curvas
en las personas con curvas, en los paisajes con curvas y en los edificios con curvas. Me siento más a gusto, me siento más cómoda en los estilos literarios con curvas y sinuosidades frente a la delgadez picuda de la recta, ¿no? La curva es amena, turgente, cálida, bellamente innecesaria muchas veces, la recta es práctica. Es como si... Yo en la recta no encuentro ningún sentido del humor. Es más, considero que para que exista relato, para que exista la posibilidad del relato y la seducción del relato, tiene que haber sinuosidades, recodos, subidas y bajadas. Y luego, yo no sé cómo sería la madre de Jesús Lizano, pero yo desconfío muchísimo de estas personas que te dicen siempre que van directas a la cuestión, van al grano, van en línea recta. Yo a veces veo que estas personas lo que tienen son unas enormes orejeras, y aquí lo hemos dicho muchas veces, somos más partidarios de la cortesía, el matiz, la empatía. Para mí la empatía es curva y la recta es un pico que se te mete ahí en el ojo de una manera pues absolutamente terrorífica. Y luego no sé si será... Espera, que quiero preguntar, como decías tú, que sin la curva no hay relato, ¿qué sería, Manuel, de la chica de la curva sin una curva? Es que, la recta tiene mala reputación, pero la curva también deja de estar. Digamos, agárrate que vienen curvas, que es una expresión que te pone en guardia ante inminentes peligros. Claro, todo eso depende, pero es verdad, la chica de la curva, mal rollo. ¿Tú la has visto alguna vez a la chica de la curva? No sé qué es peor, que te aparezca la chica de la curva o un jabalí, que ambos son intercambiables y ambos son completamente reales. De todas maneras, Manuel, fíjate que la chica de la curva nunca podría ser la niña de la recta, porque se eliminaría completamente el efecto sorpresa, la verías de lejos, auspiciado por la falta de visibilidad. Entonces esto no puede ser, no habría. ¿Los años de vida te llevan a pensar, Marta, que la vida está llena de curvas más que de rectas? Pues la verdad es que no tengo tantos años de vida, Ángel. Esto me ha parecido los pocos años de vida que tú tienes, un poco grosero por tu parte. Hay más curvas no vamos a decirte siempre lo bueno. ¿Hay más curvas en la vida que rectas? Pues ya te digo que no sé si es verdad o no, pero desde luego los anuncios de seguros de decesos que hablan de la línea de la vida no la representan como una recta, sino normalmente como una montaña rusa, bajadas, subidas, curvas imprevisibles. Entonces yo no sé la sensación que tenéis de vuestra propia vida, quizá lo de agárrate que vienen curvas. Desde luego, hablando con Manuel siempre es así, agárrate que vienen curvas, que viene Manuel Delgado, y a lo mejor nuestras vidas son mucho más rectas de lo que parecen o de lo que nosotras percibimos, pero no lo sé. Otra cosa es cuando las curvas se cierran en círculos, y entonces ahí tenemos la rutina de los ciclos, la bestia dando vueltas a la noria y esa repetición eterna de lo mismo, que puede llegar a ser muy, muy claustrofóbica. ¿Tú piensas esto que dice Marta, Manuel, que las vidas son más rectas de lo que se podría pensar? Y porque son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y eso sí que no tiene demasiadas... Puede ponerse una curva, pero te prometo que es irrevocable. Pero escucha, es que el problema que hay, es que estamos plantándolo en términos de dos cosas que son en líneas. Oye, en el fondo, ¿qué más da que sea recta o que sea curva? Lo importante básicamente es que es una línea que únicamente puedes seguir a partir de usar en geometría el compás o la regla. Pero esas líneas en el fondo tienen algo en común que las convierte en perversas, que es que hay que seguirlas. Tú o sigues la curva o sigues la recta, pero no te puedes apartar de ahí. Por eso, justamente, esta maldición del compás y tal. Cuando yo yo fui un desastre siempre en geometría, porque no sabía dibujar. Y yo lo que realmente no se te perdona. Mira, tú coge las curvas, coge las rectas, pero lo que no puedes hacer es desviarte. Cuando de pronto se te va el lápiz y de mierda ya. Entonces te das cuenta que te has convertido en un desviado, lo llamamos. En el fondo, ¿qué es un desviado? Sino justamente alguien que, sea la curva o sea la recta, decide salirse de la raya, recta o curva, y acaba siendo eso, un desviado. ¿Qué era un desviado? Hasta hace tampoco tanto. Leían todo lo que eran las desviaciones sexuales, que esto esto es genial, porque cada vez que borran una desviación sexual y la curan y la convierten casi prácticamente en virtud, por debajo ponen otro déficit sexual que es igualmente una desviación. La psiquiatría tiene esto: cuando borra una patología, añade otra, se la inventa únicamente para que la cosa quede equilibrada. Y luego está el tema de la política. Yo siempre he tenido una vinculación histórica con los partidos comunistas, en plural
de modestia, porque siempre el partido es el partido, lo demás yo que sé qué, pero esa experiencia histórica del comunismo tiene ese lado triste y hasta trágico, que es que existió una línea, la línea del partido. Sí. Dijo, o sea, ¿estabas en la línea o no estabas en la línea? Y si no estabas en la línea, eras algo que llamaban, que seguramente todavía en algún sitio alguien llama desviacionista, que es alguien que no seguía la línea del partido y sin preguntarse si la línea del partido era recta, curva, ondulada. Aunque yo tengo que reconocer que acepto un poco más las onduladas, incluso las quebradas, pero continúan siendo líneas. Entonces, o sea, a ti te podrían acusar de desviacionista. Yo seguro que pillaba. Te lo juro, digamos. Y además, haría un esfuerzo por defender que yo estoy con el partido. No, ya tú estás con el partido, seguro que encontrarían en mí algún signo de anomalía que me convertiría, no en un desviado, pero sí en un desviacionista. Y seguro que pillaba. Y había pensado en poner el ejemplo, había tantos, por desgracia, hay tantos casos, tantos ejemplos históricos tan lamentables, es la página negra de la historia del comunismo. Pero esta de la confesión de Costa Gabras que hacía Elif Montán, que es uno que está tan tranquilo porque es el partido y de pronto dicen que es un traidor, y jódete. Mira, la confesión que dirigió Costa Gabras, basada en la experiencia de un alto funcionario del Partido Comunista checoslovaco, acusado de espionaje y de ser enemigo de Stalin. El guión lo escribió Jorge Semprún. Pensabas engañar al partido, pero se acabó. El partido te rechaza. Todos estáis expulsados. ¡Miente! Eso no es posible. Va contra las reglas. Ese es un concepto burgués de la democracia dentro del partido. Conocemos tus actividades criminales en España y Francia gracias a nuestros camaradas consejeros. Han sido expulsados del partido. Los carnés que nos faltan los buscaremos. Usted no es el Comité Central. No, estamos por encima del Comité Central. Nuestra misión es desenmascarar a los traidores infiltrados en el propio comité. Nosotros encarnamos la fuerza proletaria. Y decía Manuel que tanto las líneas como las curvas, las rectas como las curvas son líneas. Dice, al final hay que seguirlas. Oye, perdona, pero escucha, esto valdría para el Partido Comunista y para la Iglesia Católica y para cualquier tipo de movida dogmática, si es que hay alguna que no lo sea. Cuidado, porque si quieres, estás en la línea o te desvías, y eso no se perdona a veces. Líneas que hay que seguir, porque si no las sigues no se perdona o te acusan de desviacionista, porque el mundo, al final, Marta, está lleno de líneas, de curvas, de rectas. Las sigues o no las sigues, pero mayoritariamente las sigues. Hombre, yo creo que la recta, la curva, están en lo real, forman parte de nuestra percepción de lo real, de nuestros prejuicios para marcar, enmarcar e interpretar lo real, y sirven para representarlo. Entonces son abstracciones, pero a la vez son concreciones que nos ayudan a mirar y a la vez restringen nuestra mirada. Entonces, el hecho de que para representar la realidad tú decidas decantarte por la geometría pura o por la figuración naturalista, está significando cómo ves tú y cómo quieres expresar, cómo quieres transmitir eso que ves. Por eso tenemos, por ejemplo, en el mundo del arte, las naturalezas tendentes a lo geométrico de Cézanne o el cubismo de Picasso, el suprematismo y el constructivismo de Malevich y de Kandinsky responden a visiones del mundo que son distintas a las de la morbidez de la carne de Rubens, la suavidad de Renoir, los cuadros de Bacon. Hay una película preciosísima que ya hemos citado aquí alguna vez, que debería formar parte de nuestra filmoteca preferida, que es Wall-E. Aquí a mí me parece una película maravillosa, en la que ese robot limpiador, que es el último habitante del planeta Tierra, se enamora de una robot visitante que viene a supervisarlo todo, que es Eva. Entonces, Wall-E es rectilíneo. Bueno, tiene los ojos redondos, hay que recordar que tiene los ojos redondos y se desliza así como con unas ruedas, pero es rectilíneo. Y Eva es curvilínea. Entonces, en la simplificación de sus representaciones hay un modo de entender lo masculino y lo femenino en la época poshumana también, ¿no? Entonces, probablemente lo recto, lo erecto, lo fálico tienen algo que ver con esa masculinidad. Y en esta peli lo más interesante es ver cómo las líneas rectas y la naturaleza metálica de Wall-E se llenan de la emoción y de la ternura, contraviniendo todos los tópicos de la vida y los modos artísticos de representarla. Y yo creo que cuando Manuel decía que a mí me interesan mucho los textos, claro que me interesan mucho los textos, pero en la medida en la que se hacen texturas y vida, a mí me interesan mucho esos textos en los que tú te formulas preguntas simultáneas sobre la vida, la existencia, la realidad y la manera de representarla.
Wally. Wally. Eva. Eva. Qué mona es. Has sacado el tema de las curvas de la pintura de las mujeres que pinta Rubens, de las curvas imaginadas también de los robots del futuro, y esto desemboca, Marta, en las curvas de carne y hueso. Claro, y volvemos también a la representación de las curvas, porque acordaos de esa Venus de Willendorf, no sé si lo digo bien, que es una Venus paleolítica que data, esto da vértigo decirlo, entre 27.500 y 25.000 años antes de Cristo. Yo esto no lo puedo, yo no lo proceso, no lo imagino, no sé ni en línea recta, ni en línea curva, ni en zigzag. Me cuesta muchísimo verlo. Entonces, esta representación tenía que ver con una idea de la mujer voluptuosa, fértil y de alguna manera esa condición voluptuosa, que espero que no fértil, se reivindica hoy en las curvas de las mujeres que se quieren liberar de la presión de las tallas. Pero eso también nos lleva a veces a un callejón sin salida, porque cuando yo veo las curvas de las Kardashians pienso que esa curva es violencia, no es liberación en absoluto. Luego tenemos otros momentos, que son momentos de negación del modelo curvilíneo, que nos llevan a un modelo andrógino como el de Katharine Hepburn, a la masculinización, pero vamos, que la línea recta, la línea curva también sirven para hablar de lo femenino, y tenemos un ejemplo en una canción de Antonio Flores que se llama Cuerpo de Mujer. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. Rectas, curvas, curvas, rectas, imposibles de aprender. Esa era la felicidad que te imaginabas antes. Encontrar en la nevera la ternura en fiambreras y la cama bogavante. De verdad era así. Ibas a comerte el mundo. Habrá sido indigestión, te lo llevaron al sillón, lo engulliste en un segundo. La felicidad, qué cosa más grande, cómo se expande. Quiero cantar, viva la felicidad. Llegamos ya al último tramo del Rincón y la Esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado, hablando de curvas y rectas, y también con todos ustedes. 900, 100, 800. ¿Piensan que ustedes han tenido una vida recta? ¿Se fían de las personas rectas? ¿Les gustan más las curvas? Todo lo que es curvo, todo lo que es sinuoso. Bueno, y si han visto alguna vez a la chica de la curva también nos pueden llamar, ¿eh? 900, 100, 800 para hablar con nosotros también de rectas y de curvas. Y es verdad que se ha mencionado, y con la chica de la curva lo hemos hecho, pero no nos hemos detenido todavía, Marta, en los caminos y en las carreteras. Yo aquí le voy a ceder la palabra a Manuel, pero solamente querría recuperar una metáfora de mi abuelo, el metáforo, está muy bien, el metáforo, mi abuelo un metáforo, no, el mecánico melómano, que cuando una carretera estaba llena de curvas, él siempre decía que era como una cuerda metida en un bolsillo. Qué bonito. Era un poeta. Qué bonito. Sí, sí. Manuel, yo no sé si te gusta a ti el mundo de la carretera. Hombre, las road movies es un género de películas y me gusta. Escucha una cosa, a ver, pero es que aquí estamos trabajando con una ficción. Las rectas y las curvas solamente existen en la imaginación o en cualquier caso en el trabajo de los tipos estos que van con un artefacto que hace las rayas en la separación de las calles o de las carreteras. Pero no existe, los racionalistas, pero no existen rectas ni curvas. Vete, ahora salís a la calle y busca en la vida algo que sea recto, que sea curvo. Si es recto, en efecto, a la primera ves claro que solamente lo parecía. Y las curvas están para que te salgas de ellas, en el sentido literal o metafórico. Por tanto, lo que hay es esto, un batiburrillo de líneas que se cruzan y que permanentemente están siendo desmentidas por una vida que no va de líneas. Y de líneas, y esto en la road movies es esto. De pronto es alguien que que pilla un coche y va a algún sitio. Bueno, un coche, una diligencia, un barco, lo que sea. Bien. Y al final, ¿qué hace? ¿En qué momento la caga y da pie a la película? Cuando se desvía. Y mira, digamos, me voy a parar un momento. Ya está mal.
Vamos, ya está, ya la has cagado, porque de pronto has desmentido lo que era el recto camino de acceso al pleno dominio de la tierra que decía Espriu, y ya está, y todo se lía. Porque todas las películas de carretera, todas las películas de viajes son eso, son de pronto que de pronto te desvías. ¿Hay alguna película que quieras mencionar? Iba a mencionar Un día en Nueva York, pero no está en el guion. Sí, bueno, a ver, escucha, Un día en Nueva York, los tíos que, el Gene Kelly, el Frank Sinatra y tal, se bajan del barco porque quieren dar un paso y tal, y al final, ¿qué pasa? Al final se lían. ¿Por qué? Porque no siguen justamente la línea. Y la película que había propuesto es una que se llama Detour, que quiere decir justamente desvío. Y el ejemplo que ponía para que viéramos así colectivamente en esta especie de fuegos de campamento que hacemos cada miércoles era cuando de pronto el personaje que ya ha cometido el error de desviarse reflexiona en voz alta algo que no tiene que ver con el programa, pero o tiene que ver siempre con lo que decimos, porque tiene que ver con una cosa. Al principio él mencionaba que es lo que nunca nos convertirá en seres ejemplares para nada ni para nadie, que es que tenemos recuerdos ahí, que tenemos memorias de las que no nos podemos liberar tan fácilmente, es más, de las que no podemos liberarnos en absoluto. Y justamente esto lo piensa en voz alta, en la voz en off, justamente porque se desvía. Mira, voy a situar a los oyentes. Es de noche. Un hombre bebe acodado en la barra de un bar de carretera. Claro. A su espalda suena la canción que otro cliente ha seleccionado en la máquina de discos, en la gramola. Es de la película Detour, desvío. ¿Has deseado alguna vez olvidar algo? ¿Has deseado arrancar de tu memoria un recuerdo que no consigues borrar? No puedes, ¿sabes? Por más que te esfuerces, podrás cambiar de escenario, pero tarde o temprano olerás un perfume, o alguien dirá una determinada frase, o tarareará algo, y ahí estará otra vez. No me puedo creer que estés enamorado de mí. Hubo un tiempo en que me gustaba esa canción, tanto como a los clientes del club Brick on Down de Nueva York. No recuerdo una sola noche en que no me la pidiesen como mínimo 3 veces. Sue siempre la estaba promocionando. ¡Qué tiempos aquellos! Pues aprovecha, Marta, que la gramola está en marcha. ¿Una petición? Bueno, yo hoy estoy muy noventera y mi petición musical es Relojes en la oscuridad de Nacha Pop, porque creo que en esta canción lo recto se hace curvo y no tanto lo curvo se endereza. Entonces hay un canto a la elasticidad frente a la rigidez y a la posibilidad de la fractura de lo recto que a mí me interesa mucho. También se podría interpretar esta canción dentro de la idea del tiempo, que puede discurrir sobre una recta trazando una cronología, o no. Hay momentos del futuro que repercuten en el pasado y momentos del presente que llegarán al futuro, como sucede en el ar de lo que será de André Breton y los surrealistas, o en Las máquinas del tiempo de H.G. Wells. Seleccionamos la canción de Marta, Relojes en la oscuridad, de Nacha Pop. Que habíais hecho los dos, había pedido un fragmento de una película, Manuel, Perros de paja, de Sam Peckinpah. No conozco el camino de mi casa. No se preocupe. Yo tampoco. Y tú, Manuel, lo habías pedido porque dices que este diálogo o esta contestación, yo tampoco, resume tu sentido de la vida. ¿Tú lo practicas esto en la familia? Es claro que sí, y más me pregunto por qué demonios errar es un error. ¿Por qué ese verbo sirve para dos cosas? Para decir desviarse, perderse, extraviarse y al mismo tiempo equivocarse. ¿Por qué desviarse ha de ser una equivocación? Mira, otro ejemplo que se me ocurría. Dios es un tipo recto, no cabe duda, vamos a ver, es su trabajo. Pero cuando de pronto se encarna en humano, según la historia mítica y tal,
Fíjate, la historia de Cristo es un cachondeo de pasión y de turbulencia, que es lo que hace que, lo hablamos del tema, elija como su sucesor al más impresentable de los apóstoles. Claro, digamos, Cristo no puede ser recto. Si, digamos, su vida es justamente, su vida entre los humanos es pura efervescencia, es pura pasión. Pues esto, digamos, ¿por qué de pronto tiene tan mala reputación salirse de la línea? ¿Por qué nos obligan a ser alineados? Tanto da, si es en la curva, en la recta o en la perpendicular. Pero, porque tú, ¿por qué ya está, bueno, yo ya me he explicado. Tú, Manuel, si encuentras una bifurcación, tú estás de excursión en la montaña y encuentras una bifurcación, ¿tú qué haces? Hombre, esto es un ejercicio que hacía con mis hijas y ahora hago con mis nietos. Y hay 2 caminos y les digo, a ver, uno sabes dónde va y otros no lo sabes. ¿Cuál es el que hay que escoger? Evidentemente saben que la respuesta es que hay que coger el que no sabes dónde va, lo cual nos ha dado pie a aventuras francamente interesantes, pero no es el momento. El placer de perderse, chicas. Ya. Mira, vamos a escuchar a los oyentes sobre rectas y curvas. Irene, desde Patraix, en Valencia. ¿Qué tal, Irene? Buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. ¿Eres de rectas o de curvas? A ver, yo soy de curvas, no muy exageradas, pero me encantan las curvas, precisamente porque no me obligan a ir a lo preestablecido o a lo marcado. Uh-huh. Me encantan las curvas, tanto en las carreteras, siempre que no sea muy exageradas, tanto en la vida. No pretendo saber todo lo que va a pasar en las siguientes 24 horas. Y soy flexible, no todo el mundo no tiene que responder a un mismo patrón y demás. El único problema que tengo yo con eso es que mi marido es de rectas absolutas. Bueno. Entonces, claro, él todo lo programa, todo lo pone recto y me dice, ¿y tú qué has hecho? ¿Tú qué te has preparado? Y yo, nada, lo que salga. ¿Cómo que lo que salga? Entonces, esa discusión entre rectas y curvas son las únicas, afortunadamente, que tenemos, porque llevamos ya 40 años juntos. Pero sí, yo siempre me atraen mucho más las curvas que las rectas. La gente muy recta me parece que es muy estática y que no es nada flexible. Y a mí me gustan las personas flexibles y que se adaptan, sin llegar a molestar, evidentemente. Irene, lo has definido perfectamente. Perfectamente, pero a ver qué pasa con tu marido. Pero si llevan 40 años juntos... Eso, como es recto, dígala. Llega antes, a lo mejor llega antes, pero claro, lo bueno de ella es la sorpresa que te encuentras detrás de la curva. Claro, está bien. Lo no previsto. Irene, muchísimas gracias. De nada, gracias a vosotras. Me encanta el programa. Me encanta lo que escribe Marta y me río mucho con el amigo este. Con Manuel. Gracias a todos. Llámame Manu. Adiós. Buenos días. Mira, buenos días. Pues como le encanta lo que escribe Marta, tú como poeta no sé si tienes que añadir algo, porque hay espacios que quizás te libre de rectas y curvas y otros se levantan y sustentan sobre las rectas y las curvas. Mira, yo como poeta no quiero la palabra precisa, es pobre y es pequeña, quiero una palabra llena de flecos, con una lámpara de chupones morados, una excrescencia, gota que rezuma del canalón. Eso es lo que yo quiero como poeta, gota que rezuma del canalón. Y como poeta una vez escribí un poema que era un espacio, entonces delimité sus centímetros cuadrados, su área, y lo identifiqué con un piso de protección oficial, probablemente para decir la poesía que a mí no me interesaba. Arquitectónicamente me gusta mucho esa definición de la arquitectura orgánica, los experimentos como Torres Blancas, las casas de Fran Lorray, la casa en la cascada, todas estas cosas. El diseño como organismo me interesa mucho, esa prevalencia de lo curvo y de lo curvo imperfecto. Pues vamos a dejarlo aquí, porque ya no hay tiempo. Con lo de cuerpo de mujer pensaba que ibas a poner la de Camilo VI. Bueno, pero pídetela tú también, ¿no? Pero es que a él se le ocurren las cosas durante el programa y él no entiende que aquí hay un sistema informático que nos dificulta sacar las cosas así. Se me ocurre después. Claro. A mí se me olvidó citar este libro de Andrés Barba, La recta intención, que habla de los fanatismos, de las obcecaciones que podemos identificar en enfermedades como la anorexia o en las neurosis, en todas estas cosas, con lo cual estaría muy bien hablar de un libro que no es una novedad, que es un libro que es bueno y ya está. Ya, porque tiene sus años por el color que tiene. Tantas obras. Hasta la semana que viene. Adiós. Un beso. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.